¿Cuántos estamos bendecidos, hermano? Amén, hermanos. Es una alegría verles a muchos de ustedes y gozarnos en nuestro Dios, no solamente a través de las alabanzas, sino también a través de su palabra, que es lo que Dios quiere hablarnos hoy en esta mañana, hermanos. Hoy venimos a escuchar su palabra, a escuchar su voz. No sin antes, hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor, a través de su palabra, nos hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, hacia el polvo de la tierra. Bendito Padre, bondadoso Dios, que habitas en las alturas de los cielos. Venimos ante tu presencia, Señor, a pedirte que nos guíes a través de tu palabra. Y que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones, en nuestra mente, pero también que lo pongamos por obra. He aquí, Señor, tú nos ves con ojos de misericordia, y es tu voluntad, Señor, el cual nos has reunido para experimentar tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno, que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones. Te pido, oh Padre, que me utilices como un instrumento que hable a tu pueblo. Dame palabras, dame, Señor, la forma de expresarme, que tu palabra sea entendida tal como tú lo quieres, Padre. En el nombre de tu amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, y como pueblo de Dios. Y la pregunta para nosotros, hermanos, ¿qué es? ¿Cuántas horas manejamos hoy? ¿A qué hora se levantaron? ¿Y qué es lo que hace, hermanos, que nosotros nos esforcemos y vengamos a un lugar probablemente a distancia? El amor es lo único que mantiene a las familias unidas, es el amor. Decía nuestro hermano que va a haber café y pan, pero también sabemos que cada uno de nosotros lo toma de formas diferentes. Algunos con mucha azúcar y algunas con poca azúcar, otros con leche, otros con crema. Y cada uno, hermanos, somos tan diferentes. Pero en nuestras diferencias, hermanos, ¿qué es lo que realmente nos hace convivir? Es el amor de nuestro Dios que habita en nuestros corazones. Y por eso, a través de hoy, a través de la palabra, vamos a mirar estos textos tan hermosos que nos habla el apóstol Pablo y que le habló a la iglesia primitiva, a la iglesia en la cual les invito, hermanos, que vayamos y busquemos el libro de Efesios. Vamos a mirar, hermanos, cómo Dios nos habla y cómo Dios ha hablado a su pueblo a través de los tiempos, y cómo, hermanos, el amor es algo principal que tiene que habitar entre nosotros. Pero ¿cómo lo podemos experimentar? Y esto lo vemos, ¿qué es lo que realmente nos mantiene unidos o mantiene unidos a una familia? Es el amor. Con gustos diferentes, actuamos diferente, pero miramos que el amor es el principal que tiene que habitar en nuestra vida y en nuestra familia. Pero ¿cuál es el desafío, hermanos, que enfrentamos día con día? ¿Cuál sería el desafío para nosotros? Es mantenernos en unidad. Ese es el desafío. Pero también como iglesia, hermanos, experimentamos esos desafíos. Y hoy, a través de la palabra, hermanos, el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 3, verso 14, y miramos aquí algo tan importante, hermanos, que el apóstol Pablo nos habla y nos va a decir que necesitamos ser arraigados y cimentados en amor. Tenemos que arraigarnos, enraizar, tenemos que cimentarnos en amor, porque es el fundamento para mantener la unidad. Es el fundamento que nos hace venir de tan lejos y distancias para poder experimentar la presencia de Dios en su pueblo. A través de esto, hermano, les invito a que me acompañen en la lectura, Efesios capítulo 3, verso 14, y nos dice así de esta manera: Por esta causa Pablo nos dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrado toda
parentela en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos o con toda la iglesia cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. A Él sea la gloria. ¿En dónde, hermanos? En la iglesia, por Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos y de los siglos. Amén. Hermanos, a través de esto, a través del libro de Efesios, el apóstol Pablo está mirando una problemática que existe entre el pueblo de nuestro Dios, entre los judíos y los gentiles. Había una problemática, hermanos, que estaban enfrentando. Y creo que no es tan diferente, hermanos, que lo que experimentamos nosotros también como iglesia. Y es por eso, hermanos, que en el verso 17 nos dice algo tan importante, hermanos, y en el cual titulamos nuestro tema o el tema de esta mañana. ¿Y cuál es, hermanos? Dice el verso 17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor. Es importante, hermanos, que las raíces estén estables en nuestra vida, que tengan profundidad las raíces. Es importante que una construcción tenga un buen fundamento que pueda aguantar las dificultades que se presenten. Pero para esto, hermanos, tiene que haber algo importante en nuestro corazón. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, la importancia de que Cristo, hermanos, habite en nuestros corazones, para que podamos estar arraigados. ¿Cuántos de nosotros tenemos plantas, hermanos, en nuestros hogares? Muchos, ¿verdad? Y las plantas, hermanos, nos hacen sentir una tranquilidad o una paz en el hogar. Pero para tener esas plantas necesitan un cuidado especial. ¿O cuántos tienen plantas muertas en sus hogares, hermanos? ¿Alguna vez ha sacado una planta de ese lugar y ha mirado su raíz? La profundidad de las raíces que tiene. El Señor, hermanos, y a través de la palabra, el apóstol Pablo nos está diciendo que es tan importante que nuestra vida esté enraizada en Cristo, como también tiene que estar fundamentada en Cristo, hermanos. Y solamente a través de la presencia de nuestro Dios, por medio de Cristo en nuestros corazones, hará que la convivencia sea, hermanos, placentera. Amén, hermanos. ¿No lo cree así? Amén, hermanos. ¿Qué es lo que estaba experimentando el pueblo de nuestro Dios, hermanos? La iglesia primitiva, judíos y gentiles bajo la misma gracia. Pero miramos también que la misericordia de nuestro Dios se había extendido no solamente para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles. Y ahora la palabra y nuestro Dios nos alcanza con su gracia. Ahora la iglesia, hermanos, está compuesta entre judíos y gentiles. Por eso la palabra nos dice que es importante la presencia de Dios en nuestros corazones, para que podamos vivir en armonía. La única manera de mantener la unidad es el amor que tenemos que tener el uno para con el otro. Y por medio del amor, hermanos, es que experimentamos el amor de Cristo en nuestras vidas. Y sin duda alguna, hermanos, usted ha experimentado la presencia y el amor de nuestro Dios. Y es por eso, hermanos, que venimos
hasta tan grandes distancias, porque sentimos el amor de nuestro Dios que habita en nuestro corazón, que nos ayuda a mantener la unidad en medio de las dificultades, diferencias que podamos tener. Y por eso, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que por esta causa yo doblo mis rodillas. El apóstol Pablo tenía algo importante en mente por el cual rogaba a nuestro Dios que se mantuvieran en la unidad, que entendieran que la gracia de Dios, el amor de Dios es tan ancho que nos puede alcanzar. Es tan profundo que nos alcanza y nos ha alcanzado. Hermanos, ahora Dios nos ha arraigado bajo su gracia. Y miramos que nos desarraigó del mundo de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Y por lo cual esa luz, hermanos, que habita en nuestro corazón, nos hace sentir el deseo de amarnos los unos para con los otros. Para que nosotros, hermanos, podamos también así entonar esa alabanza tan hermosa que decía: tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, ¿verdad? Y miramos que la presencia tiene que habitar en nuestro corazón para poder adorar a Dios, para poder comprender el amor de nuestro Dios. Miramos aquí también, hermanos, cómo nuestro Dios, a través de su palabra, nos enseña su soberanía, el cual Él nos ha dado parte de esa gracia. Colosenses, hermanos, adelante, Colosenses capítulo 1, verso 27. Dice así, hermanos, el apóstol Pablo hablando, Colosenses 1:27, y a los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Miramos, hermanos, aquí la revelación y la soberanía de nuestro Dios. ¿Quién es el que quiso, hermanos, revelar las riquezas de la gloria? Es nuestro Dios, hermanos. Y se nos ha revelado, y por eso podemos experimentar el amor los unos para con los otros. Y por eso decíamos qué tiene que haber en nuestra vida que nos ayude a mantener la unidad, aún en nuestras diferencias, aún en un mundo, hermanos, donde todo es individual. Efesios capítulo 2, hermanos, miramos aquí algo importante también. El apóstol Pablo, hermanos, quiere que entienda la iglesia, hermanos, esto importante. Y dice así: así que ya no sois extranjeros, Efesios 2:19, advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia y le estaba diciendo de que ya no son dos pueblos, ya no hay judíos y gentiles, ahora son solo un pueblo. Ya no puede haber diferencias entre nosotros. Y ahí miramos cómo el apóstol Pablo, hermano, recalca el propósito de su oración. El propósito de la oración del apóstol Pablo en el verso 14 de Efesios 3:14, hermanos, ¿cuál es el propósito de la oración del apóstol Pablo? Dice: por esta causa doblo mis rodillas al Padre en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el propósito de la oración del apóstol Pablo es que lleguemos a ser una sola familia, así también como les estaba hablando a los judíos y a los gentiles. Necesitamos experimentar la unidad en familia, a llegar a ser una sola cosa. Solo por medio, hermanos, del Espíritu Santo que se puede experimentar las gloriosas riquezas de nuestro Dios.
y entender la magnitud del amor de nuestro Dios. ¿Qué es lo que, hermanos, nos ayuda a experimentar el amor, el amarnos los unos para con los otros? Solamente la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Porque la carne, a la verdad, ¿cómo está, hermanos? Está enferma, pero el Espíritu Santo nos ayuda, nos anima, hermanos, a experimentar el amor los unos para con los otros. Y usted, a través del Espíritu Santo, experimentará las riquezas gloriosas de nuestro Dios. ¿Cuáles son aquellas riquezas, hermanos? Aquellas riquezas que se nos han revelado. ¿Qué se nos ha revelado, hermanos? El Evangelio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también, hermanos, su resurrección, las esperanzas que tenemos en nuestro Dios. Verso 16, hermanos, nos dice así la palabra: que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su Espíritu, hermanos. Solamente por medio del Espíritu, no por medio de la carne, hermanos. Porque la carne, hermanos, ¿qué es lo que hace? Hace divisiones, nos aleja los unos para con los otros. Pero cuando andamos en el Espíritu nos une en el amor de Cristo, aún con nuestras diferencias. Aún hoy venimos vestidos de formas diferentes, de colores diferentes, pero en esa diferencia, hermanos, que tenemos de gustos, venimos a la unidad de nuestro Dios. Y solo es solamente por medio del Espíritu obrando en nuestra vida. Verso 17, hermanos, de Efesios: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, hermanos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir? Que necesitamos reforzar el amor en nuestra vida, arraigados y fundamentados en amor. Aquí, a través de este verso o capítulo, hermanos, miramos muchas veces la palabra amor, porque sin duda el amor es tan importante, hermanos, pero no el amor humano, sino el amor de nuestro Dios por medio de Cristo. El amor, y lo vamos a mirar a través del libro de Efesios. Por eso el apóstol Pablo le habla al pueblo gentil y a los judíos y les dice: la gracia los ha alcanzado. Esa pared que había intermedio ha sido derribada. Ahora todos son un solo pueblo. Ahora, para que usted pueda experimentar las riquezas, la gloria de Dios, es importante el fundamento que es el amor. Por amor, hermanos, hacemos muchas cosas. Pero más allá de lo que hacemos, no alcanzaría para que nosotros experimentemos el verdadero amor de nuestro Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo conocimiento, porque no podemos entender cómo Dios nos desarraigó de la luz, de las tinieblas, nos desarraigó, nos desenterró y nos trajo y nos arraigó, nos cimentó en amor. Pero no en el amor humano, hermanos, sino en el amor de nuestro Dios. Y solamente a través del amor de Dios experimentaremos la comunión entre hermanos. Arraigados y cimentados. Tenemos que trabajar en el cimiento. Tenemos que trabajar en que nuestras raíces profundicen en el amor. El propósito, fortalecidos en amor, una virtud preeminente, hermanos, en nuestras vidas como hijos de Dios. ¿Creen que es importante, hermanos, que tiene que haber algo principal en nuestra vida? Algo fundamental en nuestra vida es el amor. Y por eso no nos cansaremos de hablar del amor, hermanos. Porque solamente el amor nos puede fortalecer y tiene que ser una virtud primordial en nuestra vida, para poder amarnos en medio de nuestras diferencias. ¿Saben cuál es lo primero que un judío, hermanos, aprende en su niñez?
¿Saben qué es lo que aprenden, hermanos? Lo primero, hermanos, es el Shema, ¿verdad? Que nos habla y nos dice que, hermanos, esto, ¿por qué tienen que aprenderse eso primero? Porque es importante, hermanos, que recuerden la importancia del amor en sus vidas, que experimenten la presencia de nuestro Dios a través del amor, y no solamente el amor hacia los demás, sino el amor a nuestro Dios. Vamos a mirar, hermanos, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, hermanos. Yo sé que todos se lo saben. Y esto, hermanos, es parte de nuestra identidad también como iglesia, como pueblo de Dios, que tiene que ser primordial en nuestra vida. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Es importante, hermanos, que experimentemos el amor, pero el amor verdadero. Y el amor verdadero solo se puede experimentar si andamos en el Espíritu, solamente a través del Espíritu de nuestro Dios. El que no hace diferencias de color, de raza o de lengua, aquel que nos saca de aquella, nos desarraiga, nos desentierra de las tinieblas y ahora nos arraiga y nos cimienta en su amor, en el verdadero amor. Vamos a ir a Efesios nuevamente, hermanos, donde está nuestra lectura. Y me ponía a pensar algo importante, hermanos. ¿Qué es lo que realmente Dios nos quiere hablar hoy en este día? ¿Realmente estamos experimentando la falta de amor, hermanos? ¿Cómo estamos en nuestra familia? ¿Hay unidad en nuestra familia o hay divisiones dentro de nuestra familia? Y alguien dice, y creo que estamos de acuerdo, cuando la familia está bien, la iglesia va a estar bien. Cuando la familia está mal, la familia está dividida, vamos a venir a experimentar también eso dentro de la iglesia. Es por eso, hermanos, que es importante el amor en la familia, para poder experimentar la presencia de Dios en nuestra vida y como comunidad en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3, verso 17, mirábamos que, hermanos, la importancia de que Dios, que Cristo habite en nuestros corazones, ¿verdad? Es importante. El propósito, hermanos, experimentar amarnos en medio de nuestras diferencias. Nos ayuda a entender la grandeza del amor de nuestro Dios. Decíamos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El apóstol Pablo, hermanos, utiliza unas palabras probablemente en una forma, dos formas que nos enseñan y nos describe el amor de nuestro Dios. El amor de nuestro Dios que tiene que ser arraigado y cimentado. Pero también, hermanos, nos ayuda y nos enseña que necesitamos ser plenos y capaces de comprender con todos los santos la magnitud del amor de nuestro Dios. El verso 18 nos dice así de esta manera, hermanos. Verso 18: podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud y la profundidad, la altura del amor de nuestro Dios. ¿Cómo podemos comprenderlo, hermanos? ¿Cómo podemos entender esta parte? El apóstol Pablo les estaba diciendo a los hermanos de Éfeso: es importante que comprendan con todos los santos el amor de nuestro Dios. ¿Cuál es la anchura del amor de nuestro Dios? ¿Quién se la puede imaginar? Hay una alabanza de niños, me recuerdo, que entonaban hace mucho tiempo. Tan grande es el amor de Cristo. Tan grande es el amor de Cristo. Tan ancho
que no puedo estar afuera. ¿Qué más dice, hermanos? ¿Tan alto? Y miramos esto, hermanos, pero tiene que hacer eco en nuestra vida. Tiene que hacer eco, por eso nos dice que seáis plenamente capaces. La pregunta, ¿somos capaces de comprender el amor de nuestro Dios? Que sobrepasa mis gustos, que sobrepasa mi forma de pensar, mi forma de hacerlo, mi forma de cómo yo fui formado. Tiene que sobrepasar, tenemos que ser capaces, hermanos. Pero ¿cómo podemos alcanzar esa capacidad de comprenderlo? Es solamente por medio del Espíritu, hermanos. Por medio del Espíritu morando en nuestras vidas. Ahí podemos ser capaces de comprender la magnitud del amor de nuestro Dios. ¿Cuál es la anchura, hermanos? La anchura lo suficiente para que podamos entrar y experimentar la gloriosa presencia de nuestro Dios. Y esto, hermanos, miramos que la gracia de Dios nos ha alcanzado. La gracia, el amor de nuestro Dios nos ha alcanzado. Y no es porque hayamos sido buenos, no porque hayamos sido los mejores, sino porque Dios tuvo misericordia, hermanos, y nos trajo para que podamos experimentar las riquezas gloriosas de nuestro Dios. Y probablemente si algo está pasando en nuestra vida, si hay algo nos estorba y eso nos aleja y nos limita la experimentación del amor de Dios, es porque hay algo que está pasando en nuestra vida. Y por eso no podemos experimentar las gloriosas riquezas de nuestro Dios. ¿Qué es lo que me estorba, hermanos, para amar a mi hermano? ¿Qué es lo que no me deja convivir? ¿Qué es lo que no me deja estar en unidad, en espíritu? Necesitamos ser capaces, hermanos, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura. Miramos que la anchura, hermanos, es tan suficiente que podemos entrar a la presencia de nuestro Dios, donde experimentamos el amor de nuestro Dios. La longitud, hermanos, es lo largo para experimentar la eternidad con nuestro Dios. Miramos que, hermanos, esa longitud nos va a ayudar a entender las riquezas gloriosas. La riqueza, una de las riquezas es vivir por la eternidad con nuestro Dios. Pero ¿cómo lo vamos a obtener, hermanos? ¿Cuál sería el principio o preeminente en nuestra vida? Tiene que ser el amor, hermanos, para que podamos experimentar las riquezas por la eternidad con nuestro Dios. La profundidad, hermanos, el amor de nuestro Dios, capaz de alcanzar al más vil pecador. Lo profundo, lo hondo. El amor de Dios que es capaz de alcanzar al más vil pecador. A veces no comprendemos, ¿verdad? Y decimos, pero si este era peor, no sé qué hace aquí en la iglesia. O conocimos a alguien, incluso yo les cuento a los hermanos que tenía un primo y yo decía, ese primo vivía mal. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Quiero ir a la iglesia. Y yo dije, pero ¿cómo lo voy a llevar a la iglesia si él es peor que yo? Yo soy pecador, lo acepto, pero él es peor, él es más pecador. Y un día me dijo, vamos a la iglesia, quiero ir a escuchar la palabra de Dios. Y dije, lo voy a llevar porque necesita de Dios. Yo aún no reconocía a Cristo como mi único Salvador. Y nunca pensé que Dios lo alcanzara. Y cuando miré que Él un día me dijo, quiero bautizarme. Y yo me quedé, ¿cómo es el amor de Dios? Que no lo puedo comprender. Que Él lo ama hasta el más vil pecador. Y puede transformar la vida. Por eso tenemos que experimentar, tenemos que comprender. Tenemos que ser capaces de comprender el amor de nuestro Dios, la profundidad. Y me recuerdo que este primo se bautizó y me dijo, pero yo no me quiero bautizar solo. Quiero que tú te bautices conmigo. Para que cuando un día yo me caiga, tú me levantes.
Y cuando un día tú te caigas, yo te voy a levantar. Con la ayuda de Dios vamos a caminar. Y yo decidí también entregar mi vida a Cristo. Voy a entregar mi vida al Señor. Quiero experimentar las riquezas de mi Dios, pero no las puedo experimentar si vivo en la carne. Necesito entregar mi vida a Dios. Necesito reconocer a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Quiero ver un día la presencia de mi Dios, de mi Cristo, pero también ver a mi Padre, que murió con la esperanza de un día, hermanos, ser levantado del polvo y estar con Él en la eternidad con mi Dios. Pero la única forma que usted la puede experimentar es venir a los pies de Cristo. No hay otra forma, hermanos, no hay otro medio. Dice la palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cómo puedes experimentar las riquezas de Dios si aún no le has reconocido? Es importante, hermanos, que en nuestra vida experimentemos las riquezas gloriosas de Dios. Y a todo aquel que nos acompaña, hermanos, le invitamos a que se acerque a Dios. Por eso dice que la anchura del amor de Dios es incomprensible para nosotros, porque no podemos comprender cómo Dios alcanza al más vil pecador. Y probablemente yo era uno de ellos, probablemente usted era uno de ellos. Pero hoy, hermanos, estamos experimentando las riquezas gloriosas de nuestro Dios. Y por eso dice: bueno es alabarte, Señor. ¿Verdad? Bueno es alabarte. ¿Por qué, hermanos, es bueno? Porque hemos sido capaces de comprender que aún en nuestras diferencias de colores, ¿verdad? Yo soy moreno, otros tal vez blancos, tal vez tienen ojos azules, otros diferentes, pero en el amor de Cristo somos uno. Y eso lo podemos experimentar, nos gozamos. Me gozo, miro a otros niños que han crecido y yo me gozo en la presencia de Dios. ¿Quiere experimentar las riquezas, hermanos? ¿Quiere experimentar las profundidades del amor de nuestro Dios? La longitud, la profundidad y su altura. Necesita andar y necesitamos andar en el Espíritu. Necesitamos ser movidos por medio de su Espíritu en nuestra vida. Y si no lo estamos experimentando, hermanos, si algo está pasando, tenemos que acercarnos a nuestro Dios. Necesitamos ser capaces de comprender el amor de Dios. Hermanos, a través de este tiempo me doy cuenta de que el amor de nuestro Dios es tan grande que no lo puedo a veces tampoco comprender, ¿verdad? Y digo, ¿cómo es que Dios nos ha alcanzado? Y me recuerdo contando la historia de aquel primo que se bautizó. Digo, bueno, que se bautice porque él es más pecador que yo. Pero después dije, bauticémonos juntos. Creo que yo también. Ahora creo que necesito el perdón de mi Dios por mis pecados. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, y hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Estábamos arraigados en el mundo, pero ahora, hermanos, Dios a través de Cristo nos desentierra y ahora nos arraiga ante su presencia y nos hace y nos fundamenta. Pero el fundamento de nuestra vida tiene que ser el amor para poder experimentar las riquezas y disfrutarlas, comprendiendo, hermanos, el amor de Cristo en nuestras vidas. Verso 19, hermanos. El verso 19 nos dice: y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud. Necesitamos ser llenos de toda la plenitud de Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos hermanos nosotros hemos experimentado, conocido el amor de Cristo? ¿Cuántos realmente lo hemos experimentado? Y no solamente lo experimentamos, sino que conocemos el amor de Cristo, porque ahora sí entregamos nuestra vida. Recuerdo esa ocasión, nos bautizamos, yo y mi primo. Y no voy a decir su nombre, ¿no? Porque está grabando. Pero, hermanos,
Lo que yo no alcanzaba a entender es cómo Dios lo alcanzó a él siendo tan malo. Pero el amor de Dios, hermanos, excede todo conocimiento de nuestra razón. Hermanos, y no solamente nos rescató nuestro Dios, sino que también, hermanos, nos lleva a experimentar sus riquezas. Y para eso, hermanos, necesitamos la plenitud de Dios en nuestra vida. Me recuerdo, mi primo, pasaron los años, hermanos, se hizo pastor de la iglesia. Y yo me quedé, wow, el amor de Dios es tan grande, incomprensible, que yo no puedo comprender. Yo me quedé sorprendido, hermanos, porque Dios hace maravillas en nuestra vida. Pero si usted aún no ha sentido esas maravillas, hermano, visitas que están contra nosotros, le invitamos a que se acerque. Y cómo Dios transforma nuestras vidas, cómo podemos llegar a experimentar las riquezas de la majestad de nuestro Dios. Sin duda alguna, hermanos, hemos experimentado el amor de Cristo. ¿Cuántos lo hemos experimentado? ¿Y cuántos lo conocemos, hermanos? Si usted aún no lo conoce, le invitamos, hermanos, que venga y conozca el amor de Cristo para poder experimentar las gloriosas virtudes de nuestro Dios. Y estas, hermanos, esta experiencia o este conocimiento del amor de Dios no es otra cosa hermanos, que la muestra del amor de Dios por medio de Cristo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. En pocas palabras, experimentar el Evangelio. ¿Cuántos hemos experimentado el Evangelio, hermano? Amén, porque hemos entregado nuestra vida. Pero si a usted aún se retiene, aún, hermano, se retiene, visita se retiene, le invitamos, hermanos, que se acerque a experimentar el Evangelio en su vida. El Evangelio que transforma, el Evangelio que nos hace entender la muestra de amor de nuestro Dios por medio de Cristo en la cruz, en su muerte. Pero no solamente en su muerte, hermanos, sino también en ¿qué? En su resurrección. Sabemos que nosotros también, hermanos, de la misma forma vamos a tener esas riquezas a través de Cristo. Verso 20, hermanos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. El verso 20, hermanos, nos dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. La palabra, hermanos, todas es todo, ¿verdad? Todas las cosas. Dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir o podemos entender. Por eso yo decía, hermanos, pedimos muchas cosas y Dios aún excede nuestras expectativas. Dios hace mucho más porque Él es el poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Por eso yo decía, hermanos, cuando miré a aquel primo que se bautizó, hermano, yo me quedé, wow, qué grande es mi Dios. Nos saca del mundo de las tinieblas para traernos a su luz admirable, para poder experimentar el amor, pero no individual, hermanos. El amor se tiene que experimentar en una forma comunitaria, como iglesia. Por eso el apóstol Pablo nos dice que es importante, hermanos, que con todos los santos podamos experimentar la anchura, la profundidad y la longitud del amor de nuestro Dios. ¿Yo solo puedo experimentar el amor, solo yo, hermanos? ¿O tengo que experimentarlo también aquí con la iglesia, con el pueblo, hermanos? Amén, hermanos. Eso es lo que hace y mantiene la unidad.
Eso es lo que hace que usted esté sentado al lado del otro hermano y le pueda expresar su amor, le pueda saludar, le pueda abrazar. Incluso yo creo que es importante, hermanos. Les invito a que se pongan de pie, hermanos. Y es solamente, hermanos, por medio del Espíritu que nos ayuda a comprender el amor. Y es por eso que nosotros podemos amar al que está al lado y podamos darle la paz, hermano. Denle la paz a su hermano que está atrás de usted. Denle un abrazo si no lo ha visto. Y solamente por medio del Espíritu que nos ayuda a abrazar y a querer a alguien aún en las diferencias. Por eso la palabra nos dice, hermanos, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que habita o actúa en nosotros. Hermanos, ¿cuál es el poder que actúa en nosotros? ¿Cuál es el poder que tiene que estar en nuestra vida? Es el Espíritu Santo, hermanos. El poder de nuestro Dios, que para poder experimentar el amor, según dice la palabra, según el poder que actúa en nosotros. Todo esto se podrá experimentar solo por medio del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Si tenemos el poder de Dios, también podemos experimentar el amor. Pero el amor verdadero, el amor sin fingimiento. Te abrazo porque me están mirando. El amor verdadero, hermanos, es diferente. Y solamente por medio del Espíritu y andar en el Espíritu es que nosotros podemos experimentarlos. Vamos a ir finalizando, hermanos, con el verso 21. Tomen sus lugares. Vamos a ir a la lectura, hermanos. No nos vayamos sin leer la palabra de nuestro Dios y escuchar la palabra de nuestro Dios que nos está hablando hoy. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios quiso que habláramos del amor? Alguien me dijo, hermano, está muy lejos. Hermano, hay mucha distancia, hay mucho tráfico. Y yo le dije, hermanos, vamos a ir, vamos a llegar. ¿Cuántas veces no hemos ido más lejos? 7, 8 horas. Cuando yo me casé, hermanos, cuando conocí a la hermana Miss, viajaba 8 horas. ¿Ustedes qué les hizo viajar? Todo el tiempo. El amor, pero hay un amor mucho más verdadero, ¿verdad? Que es el amor de nuestro Dios. Es importante experimentarlo, hermanos, que sobrepasa toda expectativa en nuestra vida, que excede todo conocimiento. El verso 21, a Él sea la gloria en la iglesia. Para poder experimentar la gloria de Dios, hermanos, tiene que ser también, no solamente en nuestra persona, sino también, que dice, a Él sea la gloria en la iglesia. Es importante experimentar la gloria de Dios en la comunidad, en la iglesia, pero en Cristo Jesús, por todas las edades, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Tenemos que experimentar el amor entre nosotros, entre hermanos. Pero también es importante experimentar el amor en la familia. Cuando hay amor en la familia, hermanos, traeremos ese amor ¿hacia dónde? A la iglesia. Cuando la familia está calmada, la iglesia va a estar tranquila también. ¿Pero en quién, hermanos? Arraigados y fundamentados en amor. O sea que tenemos que trabajar. Trabajemos en el amor. Trabajemos, fortalezcámonos en el amor. Pero no en el amor humano, sino en el amor verdadero de nuestro Dios. ¿Verdad? Ahora dice el verso 21, lo leíamos, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Exaltemos a Dios, ¿dónde? En la iglesia. Necesitamos ser llenos de toda plenitud de Cristo. Toda plenitud. Cuando decimos toda, es toda. Necesitamos ser llenos de toda la plenitud de Cristo. Para poder experimentar la gloria de Dios. Para poder experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Lo único que nos hace mantener la unidad, hermanos, es ¿qué más?
para que podamos experimentar el amor, también es necesario, dice la palabra, que nos soportemos. Vamos a leer el texto, hermanos, que se encuentra en Colosenses y quisiera, hermanos, que nos pusiéramos de pie, porque es importante, hermanos, que entendamos esta parte de nuestra vida que el Señor está hablando, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice, hermanos, su palabra? Que tenemos que experimentar no solamente el amor en nuestra vida, sino también, hermanos, el 3:14 nos dice la importancia, hermanos, de que esto sea una experiencia en nuestra vida. Dice así, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, hermanos, el verso 14: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor o de caridad, la cual es el vínculo de ¿qué, hermanos? De la perfección. Es el vínculo de la perfección, hermanos, que tiene que ser en nuestra vida cristiana. Por eso nos dice que es importante que, verso 13, sufriendo los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Así también hacerlo nosotros. ¿Por qué es importante hacerlo de esta forma? Porque solamente de esta forma podemos experimentar las riquezas gloriosas de nuestro Dios. Y así también, hermanos, a nuestras visitas, a nuestros amigos que están entre nosotros, ¿cuál es la invitación, hermanos? A que nos acerquemos a Cristo, que nos arrepintamos y aceptemos a Cristo como nuestro único Salvador y Señor de nuestras vidas, para poder experimentar el verdadero amor, que es el amor de Cristo, ¿verdad? El Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 15, nos dice de esta manera, hermano. Marcos capítulo 1, verso 15. Y diciendo: el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Creer en el Evangelio para poder experimentar las riquezas gloriosas de nuestro Dios. Solo el amor de Cristo, hermanos, puede mantener la unidad de la familia, lo venimos diciendo, pero también de la amada iglesia, del pueblo de nuestro Dios. Efesios, con esto, hermanos, voy a concluir. Y el libro, hermanos, de Efesios, capítulo 4, verso 2. Tenemos una invitación, hermanos, de nuestro Dios a través de su palabra, que tiene que haber en nuestra vida. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportaos los unos a los otros. ¿De qué forma? En amor, solícitos, estén dispuestos a guardar la unidad. Tenemos que estar dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, que el amor de nuestro Dios, que excede todo conocimiento, nos ayude y nos mantenga fortalecidos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos.